Bienvenidas, bienvenidos a Canal Noesis y a las charlas de autoconocimiento y hermetismo. Mi nombre es Álvaro González y hoy vamos a hacer un breve recorrido por la historia del hermetismo. Digo breve porque aparte de existir multitud de formas de entender qué es el hermetismo, existen muchos autores, movimientos y líneas que engloban lo que se conoce como hermetismo. Lo que haremos en este programa entonces será, por un lado, hacer un breve recorrido histórico relacionado con los movimientos herméticos a lo largo de los tiempos y, por otro lado, definiremos qué es el hermetismo en sí mismo. Esta palabra que ha sido utilizada de múltiples formas, aquí vamos a intentar verlo desde una perspectiva tanto histórica como luego también en sí mismo filosófica, mística, incluso religiosa, que tenga que ver con el conocimiento. Además, como este programa se llama, y nuestra escuela también hace referencia al hermetismo, y estas charlas, este programa se titula Charlas de Autoconocimiento y Hermetismo, consideramos necesario también presentar la visión que tenemos y lo que conocemos, lo que practicamos como hermetismo. Bien, para comenzar, ¿qué podemos definir como hermetismo? Si lo definimos desde una perspectiva histórica, el hermetismo es un movimiento mistérico, filosófico y religioso que aproximadamente nace en el siglo I a.C. o incluso antes, y su margen territorial, su campo de acción, fue el Egipto helénico, en la época de esplendor de Alejandría. Otra acepción de hermetismo es el conjunto de sabidurías que permiten al ser humano acceder a las realidades espirituales, lo cual le llevará a una radical transformación interior, a lo que se conoce como despertar de la conciencia. Bien, primeramente vamos a abordar históricamente la cuestión del hermetismo porque nos permitirá contextualizar el término y al conocer su origen y trayectoria nos será más sencillo comprender qué es el hermetismo en sí mismo. Como hemos dicho, el hermetismo nace aproximadamente en el siglo I a.C., en Egipto, en la época helenística. Vamos a poner un poco de contexto para entender qué es esta época helenística, lo que se conoce también como el helenismo. Y es que siglos atrás, Alejandro Magno, que había sido además discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno había conquistado Egipto y medio mundo antiguo, había llegado hasta las Indias. Y para la cultura griega se produjo un cambio muy importante a la hora de entender el mundo y vivir en él. En la época griega anterior, antigua, aquella Grecia de las ciudades-estado, en la que el individuo no tenía un sentido individualista del vivir, sino que todo individuo aprendía que tenía que tener un sentido de estado, es decir, de formar parte del engranaje de la ciudad en la que estaba viviendo. Entonces el ideal siempre tenía relación, el ser un buen ciudadano tenía relación siempre de servir al Estado de una forma o de otra. Es curioso porque históricamente la palabra idiota viene precisamente de aquellas personas en la Grecia antigua que no participaban de la vida pública, no participaban del engranaje de la sociedad griega, de la ciudad en cuestión, la que fuese. Entonces se le llamaba idiota, que viene a significar aquel que se ocupa de sus propios asuntos. Entonces aquel era un idiota, y luego ya pasó a ser un insulto porque como ya de por sí su origen, el origen de esta palabra hacía referencia a algo peyorativo, luego ya pasó pues también a ser una persona quizá ignorante, una persona que dice tonterías, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de esa época griega de las ciudades-estado en la que el ciudadano es parte del engranaje social y tiene que participar activamente del funcionamiento de la sociedad de la ciudad, pasaríamos con Alejandro Magno a un cambio radical porque ya sería una época en la que los griegos gozan, al menos conceptualmente, de una mayor individualidad, en el sentido de no ser solo una parte del engranaje de la ciudad, sino que también pueden acceder o pueden intentar ser personas que busquen su propia felicidad, su bienestar y demás, más allá de servir a los fines sociales. De hecho, en esa época es cuando aparecen movimientos que tienen mucha relación con lo que estamos comentando, estas corrientes filosóficas que fueron, por ejemplo, pues, los epicúreos, ¿no? El epicureísmo, el estoicismo, e incluso el hedonismo también, y otras líneas que fueron surgiendo, aunque estas más o menos fueron las más conocidas, las que más tuvieron una representación más importante en esa época.
Bien, pues imaginemos entonces en ese contexto en el que llega Alejandro Magno a Egipto. Según cuentan las crónicas, prácticamente fue recibido por los egipcios con los brazos abiertos, porque resulta que estaban en un momento crítico con sus guerras y demás con otros países, y entonces Alejandro Magno a conquistar a los enemigos de los egipcios pues también fue bastante bien recibido, o al menos esto es lo que cuenta la historia. Una de las características que convirtió a Alejandría, esta ciudad que se fundó cuando él ya conquista Egipto, una de esas características que ayudó a que se convirtiese en la capital de la sabiduría del mundo antiguo fue su diversidad religiosa, científica y filosófica, y la interrelación de los movimientos filosóficos y religiosos era algo muy común. Aunque esto ya fue posterior. Cuando Alejandro Magno fallece, pasa a gestionar, a reinar la dinastía de los Ptolomeos, Ptolomeo Soter, Ptolomeo Salvador, y esta dinastía, uno de los objetivos que tenía era el de poder abrirse al mundo y el poder recoger todo tipo de sabidurías para enriquecer al pueblo alejandrino, a lo que era su reinado, su territorio. Y así de esta manera nos encontramos con la Biblioteca de Alejandría y, como decíamos, con una diversidad religiosa, científica y filosófica muy, muy grande. Para poner algunos ejemplos, aparte de la famosísima Biblioteca de Alejandría, que fue quemada, como ya sabemos, y demás, fue en Alejandría donde se produciría la primera traducción del Antiguo Testamento. Lo que se conoce como la Biblia Septuaginta, o la Biblia de los 70, porque se supone que fueron 70 escribas los que escribieron esta traducción del hebreo al griego de la Biblia. Esto fue un hito en la historia hebrea, porque si tenemos en cuenta siempre habían tenido únicamente en hebreo su libro sagrado, al traducirlo al griego fue un hito porque no únicamente fue abrirse a la Alejandría helénica o a los pueblos helenos, sino que fue algo mucho más abarcante. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que el griego de la época helenística, lo que se conoce como la koiné, o lengua común, que es lo que significa, que esta koiné, esta lengua, que fue una evolución o una serie de cambios del griego clásico tal como lo conocemos, hubo algunos cambios, se parece mucho, pero es el griego de la Septuaginta es el griego de la koiné, de esta lengua común. Se llamaba lengua común, ¿por qué? Porque era una lengua mayoritaria, se hablaba en todo el Mediterráneo e incluso en algunas zonas de la India, con lo cual fue en ese periodo cuando la Torá se abrió al mundo. Respecto a la koiné, para que se pueda entender mejor, podría decirse que era la lengua franca o lengua vehicular de la época, como lo fue también el latín o ahora el inglés. Es decir, que personas que formaban parte de la zona helénica, estuviese donde estuviese, si hablaba lenguas diferentes que eran sus lenguas madre, tenía una lengua vehicular que era la koiné. Así que entonces, en el momento en el que se traduce la Biblia, se traduce la Torá, el Antiguo Testamento, al griego, resulta que no solamente se abre a un territorio concreto más localizado, sino que se expande hasta poder llegar incluso en ese sentido a la India, ya que también se hablaba. Bien, un punto interesante, como veremos luego, es que se recreó una rica interrelación entre movimientos filosóficos, misterios y religiosos en esta Alejandría. Por ejemplo, Filón de Alejandría, era judío, uno de los primeros interpretadores del simbolismo de la Torá, se ganó la simpatía de los cristianos, siendo judío. Los cristianos gnósticos, hablando de cristianos, y el culto hermético, el culto a Hermes, se retroalimentaron mutuamente, y ambos también se nutrieron de los conocimientos de la filosofía griega. A su vez, tenemos el neoplatonismo, que fue durante muchos siglos fundamental para el desarrollo de las filosofías y líneas de conocimiento de los siglos que estaban por venir. También hay aristotelismo también que se mete por ahí. Y a su vez, muchos de los conocimientos de los griegos, del hermetismo y demás provienen de la religión egipcia. Y un largo etcétera. Es decir, lo que podemos ver, esta apertura de la Alejandría antigua produjo también la asimilación o también la correspondencia por parte de griegos y romanos del panteón egipcio y también de sus prácticas. Es decir, que cuando hubo contacto con la religión egipcia, con la cultura egipcia, por parte tanto de romanos como griegos, ya antes incluso de cuando empieza la época helenística con Alejandro Magno, ya había una absorción de conocimientos y una absorción del panteón egipcio por parte de los romanos y griegos.
cosa que posteriormente, de forma más velada, también hizo el cristianismo, porque hay formas de ritos y también a nivel conceptual, a nivel religioso, muchas cosas que son tomadas de todas las religiones precedentes. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando se habla de tomar la transubstanciación, ¿no?, de tomar el pan y el vino, que es la carne de Cristo y demás, esto ya se practicaba el culto a Dionisio, ¿no?, a Baco, que se tomaba el pan y el vino, y también se hacían comidas y demás, pero tiene que ver con eso. Y también hay que entender que Dionisio también era un dios resurrecto 2 veces nacido, al igual que Cristo, por poner algún ejemplo. Entonces nos encontramos que realmente el cristianismo fue, en cierta forma, un colofón de todas las enseñanzas que había en aquella época, de toda la religión, la filosofía y demás, y que hizo una labor sincrética realmente encomiable. Luego ya sabemos que cuando ya aparece el catolicismo y aparecen otras corrientes y se politiza la religión, como cualquier otra religión que se politice, pues acaba yéndose hacia otros derroteros. Pero originalmente, si leemos los escritos de los primeros siglos del cristianismo, veremos que tienen cosas muy interesantes. Bien, pues volviendo otra vez a esas correspondencias entre el mundo griego religioso y el panteón egipcio, tenemos por ejemplo esas correspondencias que, pues, por ejemplo, Amón se equipara con Zeus, Tat es Hefestos, Horus es Apolo, Osiris es Dionisio, Imhotep es Asclepio y Tot es Hermes. Y es que lo que conocemos como culto hermético era el culto a una fusión entre Tot y Hermes, mayoritariamente, en una época en la que la religión egipcia estaba prácticamente desapareciendo, hasta que dejó de existir como tal cuando se instaura definitivamente el cristianismo en la cultura mediterránea a partir del siglo IV aproximadamente. Bien, pues ahora que tenemos un poco de contexto histórico, podemos entender que lo que sucedía en Alejandría tenía repercusión en muchas partes del mundo antiguo y que el hermetismo histórico, el culto hermético, se desarrolla entre el siglo I a.C. hasta el siglo IV de nuestra era aproximadamente. De hecho, en Alejandría, y esto nos lo explica Clemente de Alejandría, un gnóstico, un gran maestro de la época de los primeros siglos del cristianismo, los hermetistas hacen incluso procesiones por las calles con sus libros sagrados y con diferentes rituales que se mostraban también al público, algunos de ellos, ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué es el hermetismo? El hermetismo era un movimiento que tenía como figura central a Hermes Trimegisto o Hermes el 3 veces grande, que es lo que significa. El título de 3 veces grande hace referencia a la grandiosidad de su figura y su grado de iniciación, y también a su función de receptáculo, intérprete y mensajero de la sabiduría divina. Esto lo veremos más adelante y se entenderá mejor. A Hermes Trimegisto, a este gran maestro iniciado, se le atribuyen una serie de escritos conocidos como Corpus Hermeticum. Estos escritos fueron redactados por lo que se estipula por los estudiosos entre los siglos I a.C. y el siglo III después de Cristo. El Corpus Hermeticum es un compendio de escritos sobre medicina, magia, alquimia, filosofía y también religiosidad. Sus fuentes principales de inspiración son la sabiduría egipcia, que parte de ahí básicamente, la filosofía griega como el platonismo, sobre todo, algunas trazas del cristianismo, sobre todo gnóstico, y probablemente algunas trazas de judaísmo. Más tarde hablaremos de los fundamentos teológicos, místicos y sapienzales del hermetismo para comprender mejor cuáles son esos fundamentos que tenía el hermetismo. Y así también podemos entender por qué tuvo una continuidad histórica, al menos en cuanto a la literatura del Corpus Hermeticum. Respecto a la misma figura de Hermes Trimegisto, que es esa figura central, en ocasiones se ha barajado su posible existencia histórica como el gran maestro que trajo la sabiduría divina al mundo, pero realmente es una figura que aúna los valores, las virtudes y la sabiduría de los iniciados. Es decir, es un arquetipo, el arquetipo de la sabiduría divina entregada a los seres humanos. Hermes no existió históricamente. A lo largo de los tiempos se ha intentado recrear una figura que fuese histórica, como un referente a tener en cuenta, como un maestro que estuvo presente, pero estamos hablando realmente de un arquetipo. Estamos hablando de una parte del ser. A esta figura, como ya hemos dicho, para verlo más claramente a lo que nos estamos refiriendo, a ese arquetipo de la sabiduría divina, no solamente lo encontramos en este culto mistérico, sino que vamos a ver ahora algunos ejemplos con los que podremos ver más claramente. Para verlo mejor, vamos a ver de dónde surge precisamente la figura de Hermes Trimegisto. Bien, Hermes Trimegisto parte de la figura del dios Tot.
El dios Tot en el panteón egipcio era el escriba de los dioses, portador de la escritura, de la música, también es guía de almas, tiene la función de psicopompo, luego lo explicamos también, es decir, del que lleva, del que guía a las almas de los muertos al más allá. Y tiene muchísimas más funciones realmente, también tiene una función solar, tiene muchas funciones, pero principalmente entronca con lo que es el escriba de los dioses, por tanto es el que toma el mensaje y lo escribe, por tanto es portador de la escritura, portador de la palabra, también es el portador de la música, que es la armonía del sonido, y la guía de almas. Al ser el escriba de los dioses, era el portador de esa sabiduría, y entonces se entregaba el mensaje de los dioses a los mortales. Particularmente la figura de Tot, del dios Tot, tiene cabeza de pájaro, concretamente del pájaro ibis. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se crea un panteón o cuando se elabora un panteón, no hay nada que esté hecho al azar. Tradicionalmente las aves representan al espíritu, y concretamente el pájaro ibis, el ibis, tenía una especial significación en la simbología egipcia porque era el pájaro anunciador de las subidas del Nilo. Que esto precisamente era una señal de prosperidad agrícola. Para los egipcios el Nilo era el símbolo de vida y renacimiento, literalmente también, porque era muy importante el Nilo si lo comparamos pues, con ese contraste entre el río que da la vida y el desierto con sus dificultades y su aridez. Así que entonces el Nilo era el símbolo de vida y renacimiento, y el ibis, al ser el anunciador de las subidas del Nilo, de las crecidas, quiere decir que es el anunciador de la vida en el sentido ontológico del término, es decir, el anunciador de la auténtica vida, del despertar interior, de la venida de lo divino. El simbolismo del ibis se asemeja al del gallo en el cristianismo. El gallo es el anunciador del nuevo día, que es la luz del Cristo, es la luz, el calor del Cristo que da la vida a todos, ¿no? Porque ya sabemos, como dice la misma Biblia, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que estamos hablando de este principio. La versión griega de Tot, Hermes, tiene aproximadamente la misma función. Hermes es el mensajero de los dioses, mediador entre lo divino y lo humano, es guía de caminos. Luego, cuando veamos más tarde la etimología de Hermes respecto a esto, veremos que el mismo nombre ya está hablando de guiar caminos. También es el dios de la interpretación, que también tiene que ver con su etimología. Es el dios del conocimiento, de la verdad, y patrón de los comerciantes, e incluso también como Tot, tiene la función de dios psicopompo, el dios que acompaña a las almas de los muertos hacia el más allá. Tot y Hermes también son dioses psicopompos. Curiosamente, aunque Hermes tiene aspecto humano, porta un casco con alas y unas sandalias igualmente aladas. Referencia, de nuevo, al ave, al espíritu. Mientras que Tot tiene esa cabeza de pájaro ibis, tiene alas las vestiduras de Hermes. Por tanto, Hermes Trismegisto es el arquetipo de la sabiduría divina que conduce a los seres humanos al despertar espiritual. Antes de continuar, a modo de curiosidad sobre esto, haremos notar que esta figura del arquetipo del sabio definitivo que porta la sabiduría divina, que es un mensajero de lo divino, no solamente se encuentra en Egipto o en el mundo grecorromano. Recordemos también que cuando se romaniza este dios es el dios Mercurio. La figura del mediador que procura el mensaje divino, la sabiduría, se encuentra en otras culturas y religiones. De hecho, Hermes Trismegisto se equipara incluso cuando los escribas, los místicos, los estudiosos, los filósofos y demás que tratan la figura de Hermes Trismegisto, también la equiparan con el ángel Enoc de los hebreos, que era el ángel consejero de Dios, que ayuda a los niños que estudian a la Torá. A veces también se le ha querido relacionar con Moisés, ya que este es uno de los profetas principales portadores de la sabiduría y guía del pueblo hebreo, y algo semejante también sucedió con Noé. Decir que esto lo podemos entender mejor cuando hablamos de profetas. A veces en la cultura popular un profeta parece ser que es como aquel que va a adivinar o aquel que va a decir lo que va a pasar, que va a traer la noticia del futuro o cosas por el estilo, ¿no? Un profeta que hace profecías. Pero cuando estamos hablando de un profeta a nivel religioso y también a nivel esotérico, estamos hablando de maestros y maestras que son iniciados, que son portadores de un conocimiento que realmente puede guiar a los pueblos. Así que dentro de las tradiciones Moisés tiene esa importancia no solamente para la religión hebrea,
con sus leyes mosaicas, que de ahí viene, sino también para el cristianismo y al mismo tiempo el islam. ¿Por qué? Pues porque se supone que hay una línea tradicional, un linaje espiritual continuado en el tiempo, y Moisés, por ejemplo, es una de las figuras capitales para que ese conocimiento pudiese continuar. Así que cuando hablamos de un profeta estamos hablando de un maestro, de una maestra. Bien, pasando al mundo celta, el papel del sabio, que tiene todas las funciones además, desde guerrero a poeta, literalmente, y que también es unificador y mediador de mundos, es el dios Lugh, que es un dios de la literatura, de la mitología celta. Nace en Irlanda justamente, aunque ya sabemos que los celtas tuvieron mucha extensión también y por tanto no lo encontramos en muchas partes. También, como el Hermes griego, es patrón de los comerciantes, otra curiosidad, y Lugh además sigue presente, por ejemplo, en la península ibérica. En la península ibérica existen varios pueblos y también iglesias incluso que tienen alguna derivación de este nombre. Como más representativo tenemos la ciudad de Lugo, en Galicia, que proviene de él, ¿no? Del dios Lugh. Luego en Francia tenemos, por ejemplo, la ciudad de Lyon, que le debe su nombre a Lugh. De hecho, en el mismo Lyon hay una celebración hacia San Lorenzo, porque cuando se cristianiza al dios Lugh es la historia de San Lorenzo, que tiene que ver también con lo solar y demás, cosa que Lugh también tenía relación con lo solar. Por cierto, igual también que Tot. Así que nos encontramos además con una ciudad, con varias ciudades que provienen del dios Lugh, del dios de la sabiduría, del dios que porta todo el conocimiento y que sabe hacer absolutamente de todo. Y también en el Islam nos encontramos con esta figura que se equipara con Hermes. El profeta Idris sería uno de ellos, uno de los profetas pues, de la tradición islámica, y luego también otra figura que es Al-Jadir el Verde, una figura muy interesante. Este último, Al-Jadir el Verde, es el sabio guía y maestro de aquellos que anhelan el encuentro con Dios y no tienen guía en el plano físico. Se dice entonces que es alguien que no tenga un maestro en el mundo físico, pues que a través de sueños o experiencias imaginales, Al-Jadir te puede guiar, te puede aconsejar espiritualmente. En definitiva, constatamos que el arquetipo de la mediación de la sabiduría divina entregada a los seres humanos es común prácticamente en cualquier cultura y vía de autoconocimiento. Es una parte del ser que contiene la sabiduría profunda a la que todos tenemos acceso. Hay que tener en cuenta que cuando un arquetipo se recrea, aparece y además aparece en tantas culturas, aquí estamos hablando de las culturas occidentales, pero también tiene sus correspondencias en las culturas orientales. Por ejemplo, el dios Varuna mezclado con el dios Mitra en cierta forma, también tienen ese papel en una parte del dios del conocimiento, el dios del patrón de los comerciantes, que tiene que ver con la interrelación constante y dinamismo de todo lo que existe, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de este tipo de arquetipos, no estamos hablando de algo que sea meramente psicológico o psíquico, una proyección de la psique humana en sí mismo, sino que estamos hablando de un acceso simbólico, incluso autónomo, vivo, presente, que son partes del ser, e incluso, esto ya lo podemos dejar en el sí o en el no, cada uno con su experiencia, pero que hay un acceso a ciertos maestros que representan también esa sabiduría a nivel imaginal, a nivel de lo que se conoce como los mundos internos o superiores. Bien, pues volvamos ahora al culto hermético. Nos hemos derivado un poco, pero creo que era curioso, interesante el poder tratar también la cuestión de esa figura del sabio, de la sabiduría divina entregada a los seres humanos en diferentes culturas. Además con unas correspondencias tan grandes y tan claras. Bien, pues, ¿qué pretende, qué busca, en qué consiste el conocimiento, lo que propone el culto hermético? Vamos a también trazar las líneas generales, porque luego más tarde, al final de este podcast, vamos a recomendar una serie de obras que puedan servir para poder profundizar en el conocimiento hermético. Aquí estamos haciendo una presentación de lo que es el hermetismo, como decíamos, a nivel histórico y también a nivel filosófico, a nivel místico, a nivel esotérico. En líneas generales, lo que propone el Corpus Hermeticum, esos escritos, ese compendio de conocimientos atribuidos a Hermes Trismegisto, aunque realmente lo escribieron pues los que participaban de ese culto,
El Corpus Hermeticum es una enseñanza soteriológica. ¿Qué significa esto? Que es una enseñanza que nos conduce a la salvación del alma. Cuando hablamos de una enseñanza soteriológica, estamos hablando de que soter, que significa salvación, es una enseñanza de la salvación. Una enseñanza que nos tiene que ayudar a salvar al alma, el alma. Algo que encontraremos también en el cristianismo y que ya se contemplaba anteriormente en el orfismo, el pitagorismo y en ciertos aspectos del platonismo. Según enseña el hermetismo, el alma humana está caída, ha olvidado su origen divino y anda entregado a la materia. Por tanto, en el hermetismo hay cierta negación de la materia, del propio cuerpo y de los placeres materiales, y se postula la necesidad de apartarse de todos ellos para encontrarse con Dios. Esto lo encontramos, por ejemplo, cuando hablamos del orfismo o del pitagorismo. Nos encontramos con que se habla de que vivimos en una sucesión de vidas constantes, se habla de esa transmigración de las almas y de cómo nos reencarnamos constantemente, y que tenemos que liberarnos de ello a partir de, pues de un trabajo interior, de una profundización en lo espiritual, y que de esta forma nos vamos de esta cárcel que es el mundo en el que vivimos. Esto tiene relación con el Pantarrei de Heráclito. Que Pantarrei significa todo fluye, hablando de esa rueda del samsara de las circunstancias, y ya menciono adrede de la rueda del samsara porque si hacemos una comparación de lo que acabamos de explicar de los fundamentos órficos y también pitagóricos, bebieron uno del otro. De hecho, el orfismo tuvo mucha importancia también para la religión y también para la filosofía griega. En el budismo y en el hinduismo nos encontramos con la misma realidad. La rueda del samsara, la repetición de vidas constantes hasta que uno alcanza la iluminación y la liberación de esa vida. La cuestión es que se nos habla también de una doctrina, de una enseñanza en el hinduismo y en el budismo de la salvación también en este sentido. Pero en lugar de salvación es la iluminación o liberación. Liberación, salvación, tienen que ver mucho una con la otra. Bien, pues lo dicho, entonces el hermetismo nos habla de que el alma humana ha caído y que ha olvidado su origen divino y anda entregado a la materia, y por tanto su función, o una de ellas, es volver otra vez a la unidad, volver a Dios, encontrarse de nuevo con Dios. Esto es muy semejante a las ideas gnósticas, con las que tuvo mucha relación. Y por ejemplo, esto lo podemos constatar con los libros de Nag Hammadi. Nag Hammadi, estos libros que se encontraron, este conjunto de escritos gnósticos que se encontraron en esta zona, en Nag Hammadi, que contienen los conocimientos del gnosticismo de los primeros siglos del cristianismo, estaba mezclado con textos herméticos y también con fragmentos de la República de Platón. Constatamos entonces todo ese sincretismo y todo ese conjunto de conocimientos de aquellos tiempos en la Alejandría helénica. Bien, pues respecto a Dios, porque hemos hablado del microcosmos, del ser humano, en el que cae, olvida su origen del alma humana y entonces tiene que regresar y no entregarse a los placeres materiales y a los sufrimientos. ¿Qué se dice respecto a Dios? Pues bien, respecto a Dios encontramos ideas del platonismo y más aún del neoplatonismo. Del neoplatonismo y también del platonismo, pero sobre todo del neoplatonismo, la idea del uno, del Dios trascendente, más allá de todo lo que existe, que lo crea todo y se creó a sí mismo, y también la idea del Dios inmanente, es decir, trascendente, que está más allá de todo lo que existe. Y la idea del Dios inmanente, que significa que Dios puede hallarse en todas partes. Un ejemplo más gráfico, como dice un hadith, un dicho sufí, una enseñanza sufí, dice que allá donde mires está la faz de Dios. Son los ojos con los que tú miras, los ojos con los que tú ves, lo que determinará si tú encuentras tu propia proyección psicológica, egoica, relacionado con las circunstancias más materiales y más mundanas, o si ves en todo a lo divino. Respecto a esto, vemos también una idea muy próxima al taoísmo, en la que el Tao no puede nombrarse, no puede definirse, pero está en todas partes y es fuente de todo. Aquí estaríamos hablando más o menos de eso. En el Corpus Hermeticum se explica una idea muy similar, en la que Dios no se parece a nada, es indefinible, es inabarcable, pero siempre está presente. A su vez también se habla de la tríada Dios, cosmos, ser humano,
aspecto que provocó que algunos autores cristianos dijeran que Hermes fue un anunciador del cristianismo, literalmente. En las enseñanzas herméticas también se insta a los iniciados a orar para interrelacionarse con Dios constantemente, a tenerlo presente todo el tiempo. Esta concepción hace referencia constante al conocimiento de las leyes universales, por eso siempre se habla de Dios, del cosmos, del ser humano, de esta Trinidad, porque así de esta forma, al comprender las leyes universales, también esto es aplicable al propio ser humano. ¿Por qué? Porque las leyes universales implican tanto al macrocosmos como al microcosmos, y tener una relación espiritual, devocional, coherente hacia la divinidad es capital para volver al seno de la misma divinidad, a nuestro auténtico origen. Las enseñanzas herméticas, como puede verse, fueron más tarde una fuente de inspiración mística, religiosa y filosófica en los siglos venideros para la cultura occidental. Otra de las características que hizo que el hermetismo tuviese una continuidad histórica, no como culto, pero sí como enseñanza, fue la de su carácter universalista. Esto lo podemos apreciar al seguir las enseñanzas de diferentes lugares y raigambres. En sí mismo ya hemos visto que de forma muy clara el hermetismo toma de conocimientos de muchas partes como estamos comentando. Y quizás este fue uno de los motivos por los que el hermetismo se convirtió en una palabra para designar las enseñanzas esotéricas universales, lo que se ha conocido como filosofía perenne, la prisca teología, el camino universal, la tradición primordial, etcétera, etcétera. Pero no solo queda ahí. Como veremos más adelante, la palabra y dirección del hermetismo, al ser una determinación de lo divino, de lo sagrado, es decir, una manifestación de lo divino que se manifiesta, aparece para los seres humanos, tuvo una continuidad histórica no como culto, sino como una enseñanza, como estábamos comentando, precisamente por ese carácter universal que supera lo histórico para convertirse en algo transhistórico o metahistórico, como dirían Louis Massignon y Henry Corbin, los estudiosos del siglo XX, sobre todo del sufismo, que hablaban de ese componente transhistórico o metahistórico de lo sagrado de la historia divina. Es que los herméticos, o aquellos que tuvieron un contacto muy próximo a ellos, como Zósimo de Panópolis, una figura también importante en el hermetismo, un maestro tradicional, que era alquimista además, trazan un claro linaje espiritual más allá del tiempo, como maestros, reactualizadores y continuadores de esa tradición primordial, que es la gnosis en sí misma. Es decir, que cuando se habla en el hermetismo, se habla de un linaje espiritual, no se está diciendo que únicamente sea Hermes Trismegisto y a partir de ahí, de ese mismo origen, de esa misma tradición, aparece todo un linaje espiritual con una continuidad personal e histórica, sino que se está hablando precisamente de un linaje espiritual que se encuentra en todas partes. Es decir, las versiones de este linaje espiritual son varias, pero a grandes rasgos, para ver ejemplos claros que expliquen esto que estoy comentando, se menciona, por ejemplo, pues en ese linaje del hermetismo, de esa enseñanza universal, se menciona a Platón, a Pitágoras, a Sócrates, a Hermes Trismegisto, aunque recordemos que no fue un personaje histórico, a Zoroastro, a Plotino, del neoplatonismo, a Moisés, a Adán, Noé y un largo etcétera. Según Zósimo de Panópolis, también María la judía. Entonces nos encontramos que además pertenecían a todas las enseñanzas de aquellos tiempos. Y este punto, ese linaje espiritual transhistórico, puede constatarse realmente. El estudio y la propia experiencia nos pueden ayudar a comprobar que el conocimiento universal, esa gnosis, que ayuda al ser humano a despertar, puede rastrearse. Comprobaremos que se reactualiza, se enriquece, se sigue trabajando y es inagotable. De esto ya estuvimos hablando en un podcast anterior, el de Sendero a la Nada, cuando hablábamos de qué es realmente la gnosis y todo ese linaje espiritual más allá de la historia y del tiempo, que está representado por los maestros de la tradición. Bien, cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante, continuando con esta historia del hermetismo, las enseñanzas llamadas paganas y las herejías cristianas, recordemos que cuando se habla de la palabra herejía, por cierto, no nos está hablando de aquellas religiones o aquellas líneas de conocimiento que rechazó el cristianismo porque estaban fuera de sus creencias o de su canon. Estamos hablando de grupos cristianos que estaban en contra de lo que se consideró canónico, sobre
sobre todo a partir de que en el concilio de Nicea del 324, cuando realmente se empieza ya a crear de una forma más clara la religión como política imperial, por decirlo así. En ese momento es cuando se persiguen a otras líneas cristianas, porque hubo muchos grupos cristianos que pensaban diferente al canon. Por eso cuando vemos Nag Hammadi, los escritos gnósticos, valentinianos y muchísimos otros que hay, docetas, etcétera, etcétera, hay muchos grupos. Para esto recomendamos también un libro que históricamente es muy interesante, que es el de los cristianismos derrotados del estudioso y también traductor Antonio Piñero, que ha escrito muchos libros sobre el cristianismo, es una autoridad mundial al respecto, y él escribió sobre los cristianismos derrotados, enumerando y describiendo cuáles fueron esos movimientos de los primeros siglos del cristianismo, sobre todo, en adelante, y de también cómo fueron poco a poco cayendo, cómo fueron eliminados cuando no estaban dentro del canon de lo que dictaba la política religiosa cristiana en aquel momento. Entonces una herejía es una secta cristiana, un grupo cristiano que se apartó de lo que se consideró canónico. Bien, pues el hermetismo, cuando desaparecen las enseñanzas paganas o los cultos paganos, se cristianizan además, como hemos visto el ejemplo de Lug, que luego pasa a ser San Lorenzo, hay millones de ejemplos más respecto a esto, pues nos encontramos entonces con una desaparición también del hermetismo. Pero sus libros han continuado hasta nuestros días. Tenemos acceso al Corpus Hermeticum, por ejemplo. Esto fue así porque cuando los teólogos cristianos buscaban conocimientos para construir su edificio teológico, algunos quisieron rescatar las enseñanzas antiguas para hallar respuesta a sus dudas filosóficas, religiosas y espirituales en general. Extraer de Platón y luego de Aristóteles no era mal visto no del todo para el poder eclesiástico, pero recurrir a aquellos que fueron repudiados tajantemente en su momento era algo diferente. Entonces hubo algunos que no usaban para nada las enseñanzas herméticas por considerarlas que eran malvadas y que nos apartaban de Dios, pero hubo otros tantos que sí, y es ahí donde empezaron a traducirse de una forma más continuada otra vez a las lenguas latinas y demás las enseñanzas herméticas. Por eso, de hecho, las enseñanzas herméticas continuaron presentes. Siempre hubo algún autor que se servía de aspectos de dicha enseñanza para construir sus postulados. Bien, pues más adelante, cuando ya desaparece el hermetismo, se instaura el cristianismo en la Europa continental, y cuando ya un poco más tarde, a partir del siglo VII, se expande la cultura, el imperio árabe, por todo el sur del Mediterráneo, Oriente Medio y luego ya en la península ibérica, a partir del siglo VII, como decíamos, en todo su recorrido, recordando que los árabes cogían todos los conocimientos científicos, filosóficos, sociales de las culturas que iban conquistando, las absorbían, bebieron también de las fuentes herméticas. O sea, hay algunos autores islámicos que ya mencionaban en el año 650 después de Cristo la Tabla Esmeralda, que era una obra atribuida, como ya sabemos, a Hermes Trismegisto, en la que supuestamente se encuentra el conocimiento superior que permite al ser humano realizar la gran obra de la alquimia, que básicamente es el despertar de la conciencia y de las plenas potencialidades del ser humano. Luego ya pasamos a la Edad Media, y en la Edad Media es cuando sobre todo en el siglo XII, ese siglo tan interesante en cuanto a profusión de movimientos espirituales en las religiones del libro, pues aparece una escuela que es la escuela de Chartres, que ya había nacido más o menos en el siglo X, pero se instaura sobre todo en el siglo XI. Esta escuela de Chartres, que ahora vamos a definir, se sirvió de nuevo de las fuentes herméticas para sus propios estudios, sobre todo del libro Asclepio, que es uno de los libros del Corpus Hermeticum, porque esto no lo he comentado antes, y es que en el Corpus Hermeticum sobre todo es la estructura literaria de estos textos, son sobre todo diálogos, ¿no?, de Hermes que se encuentran con algún aspecto del ser, del pensamiento que tiene que ver con el espíritu, el nous, o le está dando la enseñanza a algún alumno suyo, que normalmente tiene el nombre de algún dios egipcio también, como él mismo. Entonces suelen ser diálogos generalmente. Pues el Asclepio era uno en el que hay un diálogo entre Asclepio, ese dios también que tiene que ver también con lo onírico, con curativo y con más cosas. Pues este dios pues tiene un diálogo con Hermes Trismegisto, y fue una de las pocas obras traducidas, este Asclepio, al latín en aquella época.
¿La escuela de Chartres qué era? Pues bien, la escuela de Chartres estaba relacionada con la famosa catedral, como ya indica su nombre, Chartres. De hecho, uno de los fundadores de la escuela de Chartres, y ahora mismo no recuerdo el nombre, me vais a disculpar, que fue obispo en el siglo X-XI, fue obispo de Chartres, justamente. Se le consideraba el Sócrates de la época y parece ser, por lo que se cuenta, que había una peregrinación para pedirle consejo espiritual a este hombre. Pues él fue uno de los creadores o uno de las figuras importantes en la escuela de Chartres, pero esta escuela de Chartres tuvo ya una mayor repercusión a partir del siglo XII, fue cuando tuvo su expansión. Esta escuela, en la que estudiaban todo tipo de temáticas espirituales, tuvo como decíamos, gran repercusión en la época y tuvo acceso la escuela de Chartres a algunos textos herméticos. Esto fue en parte gracias a un señor, un filósofo y traductor inglés que se llamaba Adelardo de Bath, que después de 7 años viajando por todo el norte de África y Asia Menor, tradujo multitud de obras, algunas que había, pues por ejemplo, que eran del árabe y demás, de todo tipo de obras estamos hablando, incluidas algunas obras del hermetismo. Y por eso los textos herméticos fueron prosperando también, porque se volvieron otra vez a formar parte de las enseñanzas cristianas y del conocimiento también árabe, como decíamos, y por tanto los textos fueron prosperando, siendo respetados incluso por una figura seminal del cristianismo como fue Tomás de Aquino, entre otros muchos, porque también el maestro Eckhart, uno de los místicos importantes de aquella época y para el cristianismo en general, también estuvo utilizando conocimientos herméticos en aquellos tiempos. Y otros muchos. Esto ya por mencionar solo algunos nombres que son un poco más conocidos. Esto es para hacer una breve descripción para que no sea tedioso y espero que no lo esté siendo, de hecho. Bien, pues lo dicho. Cabe decir que en las mismas catedrales, incluso iglesias románicas y góticas, el conocimiento universal del símbolo tiene también un importante componente hermético. Así que nos encontramos con que hubo una continuidad a veces más velada, a veces quizá un poco más al descubierto de esta enseñanza hermética que se convirtió poco a poco en una enseñanza universal. Bien, pues en el Renacimiento también se tradujeron más obras herméticas y autores como el sacerdote católico y filósofo también, Marsilio Ficino, y el filósofo Pico de la Mirandola, que también fue alguien muy importante en aquellos tiempos a nivel filosófico, la historia de la filosofía se estudia de hecho, comentaron y usaron los textos herméticos como fuentes y también para elaborar la cábala, por ejemplo, en el caso de Pico de la Mirandola también estudió la cábala. Entonces nos encontramos con personajes, por mencionar solo dos, luego también estaba Boecio, bueno, había muchos. En el Renacimiento hubo una traducción más importante de los textos herméticos, al punto también de que se generaron a partir de esos mismos escritos originales, más escritos todavía, que es cuando empiezan a aparecer las órdenes herméticas. Y de ahí nos pasamos a partir del Renacimiento, de cara al final de la Edad Moderna y al comienzo de lo que conocemos ahora como la Edad Contemporánea, que fue a partir de la Revolución Francesa, pues un poquito antes de la Revolución Francesa, es cuando aparecen movimientos herméticos que, como se conocerían, órdenes secretas, como por ejemplo la masonería, aunque originalmente serían los constructores de las catedrales y demás, pero luego se convierte en una orden que no tiene tanta relación quizá. Hay muchas líneas de la masonería, sería muy extenso hablar de ello, pero la masonería, el rosacrucismo también y órdenes similares, como por ejemplo también aparecieron en su momento los Illuminati en la parte más alemana y de toda aquella zona un poquito más nórdica de Europa. Los Illuminati, no entendiéndolo como ahora se entiende, como los grandes conspiranoicos del mundo, etcétera, etcétera, sino pues como otra orden, pero que tenía más relación con lo político que no con lo mistérico, con lo esotérico. Pero tenía relación también un poquito con las órdenes masónicas, rosacruces y demás. Bien, pues estas órdenes se atribuyen, a partir de esos tiempos, en ocasiones con más acierto y otras quizá con menos, la pertenencia al linaje espiritual y por tanto eran los continuadores de las enseñanzas herméticas. En esa época, a partir de la Revolución Francesa y como decíamos un poco antes, pero a partir de esa época, es cuando la palabra hermetismo toma diversos carices y se usa para hacer referencia a varias cosas, como por ejemplo a estas mismas órdenes secretas, órdenes herméticas, que además hoy en día muchas de ellas son muy públicas, pero bueno. Y también para denominar al conocimiento de la tradición primordial.
Por eso la palabra, a nivel cultural, la palabra hermético se utiliza para hablar de algo secreto, de algo cerrado, ¿no? Una bolsa hermética es una bolsa que cierra muy bien y que, bueno, permite que no se le vaya el calor o el frío de lo que contiene dentro de lo que hay dentro de esa bolsa. O luego también cuando se habla de una persona que es hermética, es decir, que es como cerrada, que no se abre y demás. Esto viene por esa idea de las órdenes secretas, ¿no? Que no contaban no explicaban lo que hacían, todo era muy misterioso y por tanto eran órdenes herméticas, secretas y pasó a ese significado, aunque como veremos es un significado muy diferente en la realidad. Bien, pues a partir ya de entonces, a partir de esas épocas, el siglo XVIII, siglo XIX y XX, pues hubo una aparición constante de varias órdenes en esa continuidad del hermetismo. Aparecen, por ejemplo, pues algunos movimientos como la Golden Dawn, luego también pues los movimientos más recientes como reactualizaciones de la masonería, del rosacrucismo, donde se reactualizan y se reinterpretan los escritos herméticos y se escriben de nuevos. Por ejemplo, aparece en el siglo XIX el Kybalión, que muchas personas creen que el Kybalión contiene una gran enseñanza sobre el hermetismo, pero fue un escrito realizado en el siglo XIX, no es de Hermes Trismegisto en absoluto, por tanto, además insistiendo de nuevo en que no es una figura histórica Hermes Trismegisto. Cuando nosotros leemos el Kybalión, si tenemos un mínimo conocimiento de lo que es el hermetismo, de lo que son las enseñanzas tradicionales de todos los tiempos, veremos que realmente no tiene una gran profundidad el libro del Kybalión. No es un libro realmente que nos vaya a ayudar justamente demasiado para entender qué es realmente la espiritualidad, ni tampoco lo que es el hermetismo en sí mismo. No es un libro que al menos aquí consideremos que nos vaya a explicar algo de una forma profunda. Los 7 principios de los que habla, que son principios tradicionales, pues son correctos, pero por lo demás cuando se trata de describirlos no acierta del todo. Bien, pues este ha sido un brevísimo, aunque no lo haya parecido, un brevísimo repaso histórico del hermetismo. Como hemos dicho, luego al final del podcast recomendaremos algunos libros para que podáis investigar por vuestra cuenta y profundizar en este tema. Ahora vamos a ir a la parte que realmente nos interesa, porque esto pues a nivel de un conocimiento que nos pueda servir un poquito para ubicar qué es el hermetismo y cómo se ha desarrollado en el tiempo, pero realmente lo que nos interesa es qué es el hermetismo como tal, qué supone para el ser humano el hermetismo, la enseñanza hermética. Bien, cuando definimos el hermetismo tenemos que ir primeramente de dónde viene la palabra, y viene de la palabra Hermes. Cuando hemos definido al dios griego Hermes, hemos comentado que es un dios con muchas facetas y una de ellas es ser el mensajero de los dioses y guía de caminos. Vamos a ver ahora la etimología de la palabra Hermes, del nombre Hermes, para ahondar más en esta cuestión. Al término Hermes se le atribuyen 2 significados. Uno de ellos es la palabra Hermax. ¿Qué es el Hermax? El Hermax es una pieza esculpida en piedra que se utilizaba como señalización en los cruces de caminos. Esta pieza estaba esculpida con un busto de Hermes y un miembro viril, y se utilizaba para marcar un cruce de caminos y guiar y proteger a los viajeros. Era como un elemento de protección. Recordar, por cierto, que puede parecer hoy en día un poco chocante o un poco curioso el ver un busto de Hermes en mitad de un camino y que en una parte más abajo veamos un pene. Esto viene porque recordemos además que el falo ha sido en algunas culturas tradicionales, como la griega o la romana, por ejemplo, un símbolo de protección y fertilidad. Por tanto, por eso se ponía. El Hermax es entonces una marca en el camino que nos indica el trayecto a seguir y nos protege durante el recorrido. Otro significado etimológico de Hermes puede ser hermeneus, que significa interpretación en griego. Como vemos, ambas etimologías nos hablan de los atributos de Hermes. Como mensajero de los dioses, ha de recibir un mensaje, interpretarlo y entregarlo a los humanos. Eso implica, a su vez, guiarlos en su camino, que implica protegerlos. La función de Hermes, por tanto, es una función angélica, recordando que ángel significa mensajero.
Vamos a servirnos ahora de una síntesis que escribió José Antonio Antón Pacheco, profesor de la Universidad de Sevilla de Filosofía, en su obra Los testigos del instante, que es una de las obras que ya recomendamos ahora y que hemos utilizado también para este podcast. ¿Y cómo sintetiza el hermetismo, esa traducción más general cuando estamos hablando de la definición más filosófica, religiosa, mística de la esotérica del hermetismo? Bien, pues lo enumera con 4 puntos. El primer punto nos habla de que el hermetismo es un sistema universal de correspondencias por el que la totalidad se refleja en lo particular y lo particular se convierte en una contracción de la unidad. Cuando estudiamos el hermetismo es así, estamos hablando del microcosmos, del macrocosmos, del cosmos y de las leyes universales que imbrican y que tienen una relación directa de uno con lo otro. Lo que se conoce como la unidad múltiple perfecta. Dios es inmanente, trascendente, es la totalidad, es la unidad, pero al mismo tiempo también se refleja en lo particular. Y por tanto es trabajo del hermetista, trabajo de aquel que tiene un anhelo espiritual, el que va a dirigirse hacia la unidad desde su particularidad. El segundo punto nos habla de un término, de una idea que fue acuñada por el mismo profesor Antón Pacheco, que es el de la transitividad simbólica. ¿Qué sería la transitividad simbólica? Bien, pues es la interpretación de un símbolo que nos conduce a otro símbolo y así sucesivamente hasta constituirse una red de significaciones que une todo lo real. Por ejemplo, en un podcast anterior que estuvimos hablando del puente como un símbolo axial y estuvimos viendo algunas correspondencias que nos llevaban al simbolismo del número 7, al árbol, a la escalera, y nos estaba hablando de los cruces también de caminos en este sentido, como el acceso de lo divino a lo humano en diferentes procesos del ser. Esto sería un ejercicio de transitividad simbólica que nos enriquece y que nos habla de un todo espiritual. El ejemplo también que pone Antón Pacheco para hablar de la transitividad simbólica es muy representativo. Y además lo vamos a explicar porque tiene mucha relación también con lo que es la enseñanza hermética en sí misma. Cuando estamos hablando de la transitividad simbólica y en esas correspondencias, el ejemplo de la piedra nos va a servir mucho. Bien, una piedra. El simbolismo de la piedra es amplísimo. Por ejemplo, cuando hablamos en la alquimia de la piedra filosofal, estamos hablando de la consecución de todo un proceso interior hasta que al final hemos conseguido la piedra filosofal que lo convierte todo en oro. En el ámbito simbólico estamos hablando del despertar de la conciencia que permite transformar en oro todas las cosas, que significa el poder acceder a las realidades espirituales y poder convertirlo todo en puro espíritu. Sería esa consecución no solo individual, sino más universal de espiritualizar la materia y materializar el espíritu. La piedra también, por tanto, es un recipiente. Es un recipiente de diferentes maneras. ¿Por qué es un recipiente la piedra? Porque con una piedra se puede construir una casa, se puede construir una ciudad entera, la interrelación, dinamismo de todo, y también un templo. De hecho, ya decimos, y esto ya lo entroncamos con otro símbolo, si de la piedra pasamos a la casa o también pasamos al templo sagrado. Y justamente en las catedrales e iglesias ya se dice que a nivel tradicional que son libros en piedra. Pero ¿qué es un libro? Un libro es un recipiente también, un recipiente de palabras. Y cuando hablamos del libro sagrado es el recipiente de las palabras sagradas. Aquí pasamos al símbolo de la palabra. ¿Qué es la palabra? El logos. El logos es la determinación, es el vehículo para que lo divino pueda manifestarse. La palabra con mayúsculas, el recipiente de lo sagrado. Por tanto, el libro sagrado es un recipiente de la palabra divina y por tanto es puro símbolo, pura presencia espiritual. Ya vemos aquí esas correspondencias con esta transitividad simbólica. De hecho, además, en la Torá, la primera palabra es Bereshit, que Pico de la Mirándola, que antes hemos mencionado, escribió todo un tratado hablando de lo que significaba, haciendo un proceso de interpretación, de hermenéutica, luego definimos, de una interpretación espiritual solamente de la primera palabra de la Biblia. Bereshit empieza con la letra Bet. El trazo de la Bet,
os invito a que lo busquéis por internet o en algún libro que tengáis, cómo es la letra Bet hebrea, la letra hebrea Bet. Es un trazo, son digamos como 3 trazos, uno digamos arriba, otro que cruza de arriba hacia abajo y que lo une con otro que está justamente abajo. Es decir, es como si fuese un cuadrado pero que le falta el lado izquierdo según estás mirando la letra. ¿Qué significa esto? Pues eso es una casa, es un recipiente, es decir, la primera letra de la Torá nos está indicando que es un recipiente de lo sagrado. La parte que queda abierta sería como la puerta de la casa, y de hecho, ahora no recuerdo exactamente cuál es la palabra para designar casa en hebreo, pero también empieza con la letra Bet, porque es una casa. Así que esto, por ejemplo, es un ejercicio de transitividad simbólica, con lo cual vemos que cuando estamos hablando de la interpretación del símbolo es algo mucho más profundo. Bien, el tercer punto, hemos visto el primer punto como ese sistema universal de correspondencia entre la totalidad y lo particular, entre el microcosmos y el macrocosmos, y cómo se unen, cómo participamos todos de esa unidad múltiple perfecta. Vemos esa transitividad simbólica, interpretación simbólica profunda, con toda una red de significaciones que une todo lo real. Y un tercer punto también, que es la tradición o cadena iniciática. Hermes, en este caso, sería ese eslabón privilegiado, como dice Pacheco, y en conexión con esta idea se encontraría las nociones de priscateología o filosofía perennis que menciona en algunas ocasiones René Guénon. Un cuarto punto sería una transparencia del lenguaje y de las imágenes del mundo. Y es que, claro, aquí cuando se habla, es curioso porque cuando se habla de hermetismo se piensa en algo secreto, pero todo lo contrario. El hermetismo, al tener una parte importante de interpretación, una parte importante de descubrir, de develar los misterios, es por tanto un ejercicio de transparencia del lenguaje y de las imágenes del mundo, porque devela, la interpretación es una apertura, una apertura que da forma a lo espiritual. Por tanto, el hermetismo es transparencia, es apertura. Bien, pues vemos que el profesor Antón Pacheco insiste en la interpretación del símbolo durante la descripción del hermetismo cuando lo define. Y es que en el hermetismo el símbolo toma un papel crucial, porque el símbolo es una mediación entre lo humano y lo divino, igual que Hermes mismo, como ya hemos visto en otras ocasiones y hemos mencionado. El símbolo es presencia espiritual. Y esto crea una paradoja muy curiosa, porque el símbolo es una forma que limita los contenidos espirituales. Es un velo que esconde lo real, pero ese velo nos permite acercarnos a vislumbrar la silueta de lo divino. Es decir que como lo divino, lo total, lo real, no puede definirse como tal, no puede dársele una forma definida, se utilizan formas como por ejemplo el símbolo mismo, y de muchas maneras se representa esto, por ejemplo con las mitologías, la creación de arquetipos, el ritual y diferentes formas en las que se explica el conocimiento y se entienden las enseñanzas del conocimiento, enseñanzas del hermetismo, esotéricas. Cuando estamos hablando precisamente de que nos da una forma, al mismo tiempo ya estamos limitando a la divinidad, porque únicamente estamos hablando de una parte de la manifestación de lo divino, por tanto está limitado. Pero esa limitación, para nosotros como seres humanos, nos sirve para poder acceder a esa realidad espiritual. Y la paradoja es esa, que al mismo tiempo que, como esto lo decía, creo que se dice también tradicionalmente, pero también lo decía Raymond Panikkar, y creo que en el sufismo también, y es que el símbolo, al mismo tiempo que devela, también vela. Nos ayuda a acercarnos a lo real, pero al mismo tiempo nos separa. Es como un puente, por ejemplo. El puente une porque conecta orillas, pero ese mismo puente a la par separa porque distancia esas orillas, a nivel abstracto. Entonces nos encontramos con que paradójicamente necesitamos algo que sea limitado para acceder a lo infinito, y poder trascender eso limitado para acceder a lo infinito, pero mientras tanto nos tiene que servir, es una manera de trabajarlo. Pues bien, ¿cuál es ese método, esa herramienta y experiencia transformadora de la interpretación simbólica? Es lo que se conoce como la hermenéutica espiritual, es decir, la interpretación espiritual.
La hermenéutica va totalmente ligada a la noción de hermetismo. No hay hermenéutica sin hermetismo, ni hermetismo sin hermenéutica, cuando hablamos de la hermenéutica espiritual. Y es que la hermenéutica espiritual del símbolo no consta en sí misma de un método exacto para comprender los entresijos esotéricos de un símbolo o un libro sagrado. Si encontramos, y es útil, una metodología concreta, por ejemplo en la cábala hebrea o también en la cábala árabe, pero aún así la auténtica hermenéutica espiritual guarda relación con la experiencia interior del sujeto, su participación consciente y comprometida con lo sagrado. Entonces la hermenéutica espiritual, la capacidad creativa en el sentido profundo, ontológico del ser, de este término, de la capacidad creativa, solamente es posible para quien tiene anhelo espiritual y trabaja sobre sí mismo. Los textos herméticos y más tarde las corrientes esotéricas de las religiones del libro, es decir, el cristianismo esotérico, el sufismo, la cábala y otros movimientos también aparte, se fundamentan precisamente en la interpretación interior, la interpretación invisible a los ojos mundanos, profanos, ya no solo del libro sagrado, sino de la realidad misma. En el Corpus Hermeticum se relata que la función del ser humano es contemplar y conocer la obra de Dios, lo que significa realmente que el conocimiento, la sabiduría y la participación, que es interpretación, porque la interpretación espiritual es transformadora y va con el todo, el ver la divinidad en todo lugar y momento, experimentarla y formar parte de ella, pues solo se percibe a la divinidad desde la divinidad. Es decir, nosotros desde nuestras tendencias egoicas no podemos hablar de lo divino ni podemos entenderlo. Tenemos que estar ubicados en la conciencia para poder hablar de la conciencia o para como mínimo poder experimentarla. Es decir, el trabajo interior se hace desde el trabajo interior, no desde el ego hacia la conciencia, sino de la conciencia hacia la conciencia. Por tanto, cuando hablamos de esto, esto se logra con el autoconocimiento, evidentemente. Como dice otra enseñanza sufí, otro hadith, quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, que no hace referencia al Dios absoluto cuando habla de su Señor esta enseñanza, sino que habla del ser, a lo que se conoce como la teofanía, o la plasmación, la manifestación de lo divino, en lo humano, es decir, en la conciencia despierta. El despertar de la conciencia es conocer a su propio Señor. Como decía Ibn Arabi, maestro sufí también del siglo XII y XIII, el ser humano está aquí para que interprete, ya que el significado último de todo está más allá de lo que ven nuestros ojos físicos y psicológicos. Aún así, es necesario el estudio y aprehensión de las interpretaciones espirituales de aquellos que nos precedieron. Porque claro, ellos también lo hicieron en un estado despierto, en un estado de interrelación máxima o muy profunda con lo divino, y por tanto los métodos o lo que fueron descubriendo es algo a respetar y algo a practicar. De hecho, estas interpretaciones espirituales de aquellos maestros y maestras que nos precedieron, que pertenecen a la tradición con mayúscula, son el linaje espiritual que está compuesto por estos seres, por estos maestros y maestras, y legaron un conocimiento a la humanidad para poder continuar. Esto, extrapolado al tema que estamos tratando del hermetismo, la hermenéutica y demás, es lo que el filósofo del siglo XX Hans-Georg Gadamer designó como la fusión de horizontes. ¿Qué es esto de la fusión de horizontes? Bien, en el caso que nos ocupa, uno de los horizontes es todo el legado del conocimiento, o la gnosis, que proviene de la tradición. Cuando nosotros nos imbuimos de forma práctica y comprometida con ese conocimiento, aprendemos a interpretar el símbolo y, por tanto, aprendemos a interpretar o a vislumbrar lo real de forma espiritual. Además, en ese infinito dinamismo de la creación, todo se reactualiza cada instante, y eso significa que uno mismo, siendo otro horizonte particular, con nuestro propio contexto personal, con nuestro nivel de ser, contexto incluso temporal podríamos decir, aunque no del todo, pues nuestro propio horizonte particular, con nuestra comprensión, como estábamos diciendo, nuestro nivel de ser, se puede fusionar con ese otro horizonte que es el mismo linaje espiritual, con ese horizonte tradicional,
y formar parte a partir de ese momento del linaje espiritual y continuar con la letra viva, el conocimiento vivo. La traducción espiritual, la interpretación espiritual, por tanto, tiene que ser transformadora, y ese es el esoterismo viene ahí, viene con ello. La transformación íntima y radical, el despertar de la conciencia, porque así, además de esta manera, de pasar a la letra muerta, pasamos a la letra viva, al conocimiento vivo, que es realmente la gnosis, el conocimiento como tal. Por eso Hermes, tal y como se entendió en parte en el cristianismo, es el logos, la palabra, pues todo es palabra en el sentido profundo del término. La palabra o el logos es el acto creativo que permite que todo pueda manifestarse. El logos como vehículo de lo divino en la creación. Por eso, por ejemplo, hablando en el ámbito cristiano, el Cristo es logos, porque trae el amor divino. En el plano humano, microcósmico, estaríamos hablando, de nuevo, del trabajo sobre uno mismo, la construcción del alma y el desarrollo de las virtudes y capacidades espirituales que nos llevan al despertar de la conciencia, para ser vehículos asistentes de lo divino en lo humano. Un maestro es un vehículo de lo divino en lo humano. Como dice Boris Moraviev en su obra Gnosis, un maestro visto desde lo bajo, es decir, desde lo más humano, lo más terrenal, es visto como un maestro, pero visto desde lo alto, desde arriba, es simplemente un asistente. Uno de los valores fundamentales, precisamente, hemos mencionado el amor divino que trae el Cristo como representación, como logos de lo divino mismo. Uno de los valores fundamentales es el amor consciente, el darse a los otros, la profunda participación en la unidad múltiple perfecta en la que todos vivimos. Así que, realmente, cuando hablamos del símbolo, estamos hablando de la presencia espiritual. Cuando estamos hablando del hermetismo, estamos hablando del conocimiento espiritual que nos lleva al despertar, que nos lleva a la participación consciente de todo lo que existe, de vuelta a la unidad, y por tanto siempre tenemos que pensar en que sea algo práctico, algo que nos permita ese despertar, esa interrelación con lo divino, y esto nos convierte también en personas que se abren mucho más hacia todo lo que existe. Me estoy refiriendo con la apertura a que de estar separadamente en lo psicológico, separadamente de todos y de todo, es una participación mucho mayor, lo que implica una recreación de virtudes, de valores que permiten una mejor convivencia y también dar un conocimiento de diferentes formas y el tener una presencia espiritual en el mundo. Bien, pues con esto ya terminaremos este podcast. Para terminar, recomendar algunas obras que son interesantes, que os pueden ser interesantes para estudiar un poquito más el hermetismo como tal. Hay muchos libros, nosotros recomendamos algunos, y luego pues cada cual si quiere compartir, de hecho lo comento ahora. Yo voy a mencionar solamente algunos libros que me parecen particularmente, o nos parecen aquí particularmente interesantes para esto, para estudiar el hermetismo un poquito, pero os invito a que en la caja de comentarios, en los comentarios de este podcast, pues que comentéis, que recomendéis libros que os hayan servido pues para profundizar en el hermetismo, para entenderlo y que puedan parecer pues obras que aporten algo, y así también nos podemos enriquecer mutuamente todos. Porque también para eso estamos, ¿no? Bien, pues los libros que aquí recomendamos, uno es el de Francisco García Bazán, un estudioso más importante de estos temas, incluso también ha sido traductor de textos gnósticos, entre otros, una figura importante. Recomendamos el libro titulado El hermetismo, identidad e historia de un culto misteriosófico. El hermetismo, identidad e historia de un culto misteriosófico, de Francisco García Bazán. Y también recomendamos los libros de José Antonio Antón Pacheco, que ya hemos mencionado antes, uno que se titula Los testigos del instante, ensayos de hermenéutica comparada,
y también otro que se titula El hermetismo cristiano y las transformaciones del logos. Tiene un libro que es un compendio de cinco libros, como una recopilación de 5 libros suyos, que se titula El ser y los símbolos, que también nos puede ayudar a profundizar en lo que es la metafísica, en lo que son las corrientes de la hermenéutica, de la interpretación en diferentes culturas y cómo se retroalimentan una de la otra, también hablar de qué es el símbolo, y son libros muy interesantes. Luego, evidentemente, como textos ya no que hablan del hermetismo, sino que son el hermetismo como tal, podemos también encontrar el Corpus Hermeticum. Hoy en día es difícil, pero la versión de la editorial Gredos es una muy buena traducción, también comentada, y es muy interesante, está muy bien traducida, pero también podéis encontrar otras versiones. Intentad buscar alguna versión, si os interesa el Corpus Hermeticum, que realmente pueda tener una traducción que pueda ser comprensible. Hay muchas traducciones y algunas están mejor y otras pues no tanto. En el sentido, no porque sean mejores o peores de forma intencionada, ni mucho menos, sino porque, por ejemplo, en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el estudio de textos antiguos y las traducciones que se hacían estaban muy occidentalizadas, ¿no? En esa idea de superioridad antropológica de lo occidental respecto a las diferentes culturas, y entonces las traducciones se occidentalizaban utilizando términos que quizá no eran del todo adecuados. Luego más tarde esto cambió y se pudieron empezar a hacer traducciones más serias, más exactas dentro de esas enseñanzas. Entonces, si encontráis la de la editorial de Gredos, es mejor, está mejor. Creo que está descatalogado, pero a lo mejor de segunda mano o algo así lo podéis encontrar. Y hay muchos libros más que son recomendables. Por ejemplo, la obra de René Guénon también tiene varios libros que nos hablan de ese hermetismo, que son muy, muy interesantes. Ciertos aspectos o ciertas formas también de la teosofía también tienen que ver con esas enseñanzas herméticas, aunque esto ya es a criterio de cada cual. Y hay más libros que se pueden consultar y se pueden encontrar, como por ejemplo los libros de la alquimia. Recordemos que el hermetismo tiene mucha relación con la alquimia, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, en el siglo XX con el texto de las moradas filosofales o el misterio de las catedrales de Fulcanelli. Y hay muchos más que se han ido estudiando a lo largo de los tiempos y que bueno, los tenemos a nuestro alcance, sobre todo hoy día de una forma muy, muy accesible. Y bueno, pues con esto terminamos el programa. Esperamos que os haya gustado. Os invito también a que entréis en nuestra página web, noesiscentro.com, donde podéis encontrar también pues artículos y diferentes materiales para poder estudiar este tipo de estudios, este tipo de conocimientos que nosotros trabajamos o que intentamos trabajar. Y si queréis hacer algún comentario, de nuevo os invitamos a que comentéis en la caja de comentarios de este podcast. Y también, por otro lado, si tenéis algunas dudas o queréis hacernos alguna consulta personal, pues en el mail info@noesiscentro.com, pues también podéis escribirnos y os atenderemos encantados. Bien, pues terminamos así. Un placer y hasta la próxima.